5 de julio está marcado nuestro parcial. Entonces, mi idea es, ese martes, ¿o qué hora tienen libre? Y a este horario, doctor. No, no, pero para hacer, mira, ve que yo en julio salgo de vacaciones del hospital y, bueno, este año no voy a irme a ningún lado, aparte de irme a Ciudad del Este. Entonces les quiero dar una clase práctica, una revisión, más que nada, de las piezas anatómicas ese martes antes del parcial o ese lunes. Entonces depende de lo que los lunes de tarde creo que no tienen clase ustedes o tienen. Sí, en la morgue, en la morgue, en la morgue. Vamos a hacer una revisión de las piezas y vamos a hacer una especie de simulacro, como se dice. Doc, los martes por la tarde nosotros tenemos luego morgue. Yo creo que va a quedar bien después de ese. Ok, ¿qué horas suelen terminar? No hay horario. Ah, Ah, depende. ya, porque no sé hasta qué hora se puede la facultad. Porque en la universidad, en otra universidad donde yo enseño, por ejemplo, ellos tienen práctica de anatomía hasta las 9 de la noche, pero no sé si la facultad se abre hasta esa hora. Pero yo no Doctor, tengo problema. yo creo que es mejor que congeniemos con Edu y que Edu nos pase las fechas que vos tenés disponibles, así también nosotros hacemos por votación. Dale, Y genial. también, Y mejor esa, nomás te comunicas con Edu y que Edu después nos haga votar a nosotros. Así ya, nos complementamos todos. genial, genial. Bueno, pero en un principio, o lunes o martes antes del examen. El examen pues el miércoles. Miércoles de la mañana quedamos y va a ser parcial. Entonces, lunes o martes. Ya, perfecto. Vamos a ver. Para aprovechar nomás. Hay que ver, no creo que suceda nada. Ya una vez ya me quedé trabajando en la morgue esta tarde y no pasa nada. Bien, entonces, ok, súper, vamos. Bueno, vamos a empezar con la parte de meningia raquídea. Si hay preguntas, obviamente me avisan, me escriben ahí y vamos a ir aclarando. Bien, al igual que todo el continente craneano, las meninges también recubren todo lo que es la parte de la región espinal. La dura madre se continúa como un todo, o sea que no hay una interrupción entre el cráneo y el continente raquídeo. Lo único que hay que resaltar es que la parte anterior, esto es una vista posterior, que yo le estoy mirando desde atrás a la persona. Esto es la fosa posterior, esta es la dura madre que recubre aquí la cisterna magna, ¿verdad? Y aquí continúa en forma de un embudo con la dura madre espinal. Lo que hay que resaltar es que la dura madre a nivel anterior está más adosado al clivus, justamente por el tectus, ¿se acuerdan? El ligamento tentorial de la articulación occipitotoroidea. Entonces eso hace que la dura madre a nivel occipital esté más adherida al hueso que la parte posterior. Por un lado, eso para nos es bueno porque obviamente cuando yo opero, por ejemplo, una lesión en fosa posterior y necesito abordar la parte superior de la médula, tengo acceso eh, sin dificultad, vamos a decirle, a la dura madre de la región cervical, porque no está tan adherida al foramen magno. Sin embargo, en la parte anterior sí está bastante adherido al clivus. Esto es más que nada por una cuestión también de seguridad, porque acuérdense que en la parte anterior vamos a encontrar la unión de las vertebrales que van a formar la basilar. Entonces, debe ser una superficie más fija, más dura eso, ¿no? Eso explica el por qué. Bueno, la dura madre en todo su trayecto eh, está, no está totalmente adherida al continente raquídeo. Realmente solamente hay en el clíbulo que está un poco adherido. Después ya hay un espacio entre la dura madre y el continente raquídeo. Y eso le llamamos el espacio epidural, que sería todo esto que está aquí alrededor. Todo esto es el espacio epidural. Vamos a ver si-
A ver, acá, vamos a buscar nuestro marcador. Bien. Entonces, todo esto que está aquí alrededor, el pinto en amarillo, y que obviamente eso continúa todo el canal raquídeo, esto es el espacio epidural. Es un pequeño espacio que queda entre la dura madre y el hueso. ¿Mm? Y este espacio está relleno de tejido adiposo y también está relleno de venas, muchas venas, un plexo venoso bastante importante que es el plexo venoso epidural, que normalmente sangra bastante cuando operamos columna, hay que controlar eso. La dura madre obviamente se interrumpe en los recesos laterales por donde van a emerger las raíces, ya que la dura madre envía una prolongación a las raíces, que luego eso se va a continuar con el perineuro, y en la parte anterior y en la parte posterior se encuentra totalmente libre y, como le digo, rodeado del espacio epidural. ¿Ok? Muy bien, entonces la dura madre de la médula espinal no varía en la estructura en cuanto a lo que es el encéfalo. Esta imagen es hermosa, es del libro de Rotor. Aquí tenemos la dura madre craneal, ¿verdad?, de la fosa posterior, que viene y se continúa como un todo, no hay ninguna interrupción en su continuo hacia la parte espinal. Esto que ven aquí es parte de lo que va a ser la cisterna magna, que aquí está abierta. Acuérdense que aquí estaría la cisterna magna que tiene aracnoides. Entonces, esta aracnoides, aquí estaría la cisterna magna. Pregunto yo, ¿y esto que está acá arriba qué es? Yo le estoy mirando desde atrás la pieza acá. Línea nucal superior. Sí, pero acá no hay hueso. Acá se retiró el hueso. ¿Qué va a ser esto entonces? Seno transverso. Muy excelente. Y aquí tenemos la confluencia. Súper, genial. ¿Y esto que está acá? ¿Qué sería? Probablemente sean nuestros senos occipitales. Recuerden que estos ascienden y terminan en la confluencia también. Muy bien. Y aquí se aprecia con mucho más detalles lo que es el espacio epidural. Miren aquí, la dura madre. Aquí está el continente raquídeo, o sea, las vértebras, y entre ellos hay tejido adiposo y un plexo venoso. Está pintado en azul las venas. Y esto es abundante porque justamente su función, aparte, ¿verdad?, de hacer todo el drenaje venoso, también sirve como amortiguador de la columna, en este caso del continente raquídeo. Y como le dije, quirúrgicamente esto suele sangrar bastante. La estructura y la composición de la dura madre, no sé qué, eso sí lo acepté, es la misma que en el encéfalo, que es en el cerebro. Es una membrana fibrosa, muy dura. Recording in progress. E inextensible. Bien, en este caso, la dura madre, que se continúa del cerebro, ¿verdad?, se extiende hasta el sacro, ¿ok? Y termina aproximadamente a nivel del segundo o tercera vértebra sacra. Hasta ahí entonces se extiende la dura madre. Si yo le miro, esto ya es una vista posterior, tengo la dura madre que se continúa, forma de un embudo aquí. Al retirar la dura madre, tengo la aracnoides. La aracnoides está aquí cubriendo toda la médula espinal y aquí arriba la aracnoides entre la médula espinal y el cerebelo, y esto forma la cisterna. ¿Qué cisterna esta es? La que se encuentra en la parte posterior del cerebelo, entre el cerebelo y la médula espinal. ¿Cómo se llama esta cisterna? ¿Cisterna? No era la cuadrigeminal. No, la cuadrigeminal es allá arriba. No. Y por delante el cerebelo. Este está por detrás. ¿Fondo cerebroso? No, cisterna al kilo, no. ¿Dónde sacaron eso? No, esta es la cisterna magna. Eso, ahí sí. La cisterna magna, ¿ok? Como su nombre dice, es una cisterna grande en relación al foramen magno. Cisterna magna. Muy bien, perfecto. Es una cisterna bastante grande. Por eso que nosotros cuando operamos tumores de fosa posterior, tenemos mucha salida de LCR por culpa de esta cisterna. Entonces, al hacer el cierre, a veces es un poco difícil el cierre de la dura madre cuando abrimos fosa posterior. Todos tenemos que estudiar, Fernanda. Yo todos los días estudio.
Hoy, por ejemplo, yo ahora, hace 10 minutos almorcé, porque todo el día estuve así corriendo, no tuve tiempo ni de sentarme a comer algo. Y ahora por fin llegué a mi casa y pude comer, porque hoy no estoy de guardia, ¿verdad? Hoy cambié mi guardia, o sea, antes no cambié, tengo domingo esta semana. Ah, la cosa más triste del mundo. Pero bueno, así no me lo de la vida, chicos. Bien, pero vamos a ir hablando de anatomía, que es algo que me deja feliz. Entonces, la, la meninges, también aquí tenemos las 3 capas, eso no cambia. O sea que vamos a tener la dura madre, ¿verdad? La dura mater, tenemos la aracnoides y la pía madre, que va a estar íntimamente adherida a la médula espinal y a las raíces nerviosas. La dura madre, así como la aracnoides, envía una prolongación a las raíces nerviosas. Esa prolongación se va a ir adelgazando y va a formar ya en el nervio lo que llamamos nosotros como el epineulo, que es la membrana más externa de las raíces nerviosas o de los nervios como tal. O sea que es como un continuo esto, ¿eh? Entonces, y eso lo que llamamos como la vaina dural de los nervios, que después se continúa como perineuro, igual que la aracnoides. Se ha demostrado en algunos estudios que a este nivel, entre la aracnoides de la médula espinal y de las raíces nerviosas, también se ha demostrado que también hay producción y reabsorción de LCR. ¿Okay? Eso determina cómo también, si hay alguna alteración en la producción de LCR allá arriba, todavía va a seguir habiendo producción de LCR en la médula espinal. Es como un mecanismo de defensa que tiene también la médula, porque la médula está bañada también en LCR, que le sirve de protección. Como siempre digo, el cuerpo humano es una máquina perfecta, ¿no? A veces nomás falla un poco, pero casi siempre es perfecto. Bien, entonces aquí tengo la pía madre, está totalmente adherida, obviamente no da para separar. Aquí tenemos la dura madre separada de la aracnoides. La dura madre, en toda su extensión lateral, envía una prolongación hasta la aracnoides, y desde la aracnoides, esa prolongación se vuelve a extender hasta la parte lateral de la pía madre que cubre la médula espinal. No llega a la médula espinal, llega a la pía madre de la médula espinal. Y estas prolongaciones que van desde la dura madre hasta la pía madre, en la parte lateral, normalmente entre las raíces nerviosas, o sea que entre una raíz y otra, tenemos estas prolongaciones. Y eso es lo que conocemos como los ligamentos dentados. El ligamento dentado es un medio de fijación de la médula espinal, porque la médula espinal, si yo le miro sin esos ligamentos dentados, realmente está flotando dentro del canal raquídeo. Entonces, el ligamento dentado permite que la médula espinal se mantenga en su lugar y no tenga oscilaciones. Por lo menos cuando uno, por ejemplo, se flexiona o extiende la columna, entonces la médula espinal no es que se elonga ni se acorta con esos movimientos, ella mantiene su misma posición. Y esto es gracias a los ligamentos dentados. Entonces, el ligamento dentado está formado con la dura madre, en este caso la hoja interna, aracnoides y pía madre. ¿Ok? Contra examen. Ahí están los ligamentos dentados. Muy bien, miren aquí, esta imagen es hermosa. Acá tengo la dura madre. Esto es fosa posterior. ¿Ok? Acá está el cerebelo. Aquí estaría la cisterna magna, que aquí no está porque fue retirada. Esto que ven aquí. A ver, ¿alguien me puede tirar una idea de qué es esto que está acá? Voy a señalar acá. Vamos a ver. ¿Alguien me puede decir qué puede ser esto? 10, 9, 11. Medio facial o vesíbulo El bucal. 10, 9 y 11. Muy Vamos, bien, excelente. vamos, Foramen vamos. yugular con la salida de los pares bajos. Aquí está el espinal. Miren cómo el espinal está viniendo de abajo. O sea, la raíz cervical del espinal. Excelente. Y acá está el complejo 7-8. ¿Ok? Acá arriba. Súper, genial. Excelente, muy bien. Eso es ubicación topográfica. Me gusta, ¿eh? Sí, el ligamento dentado se forma por una prolongación que hace la hoja interna de la dura madre, porque acuérdense que la dura madre tiene 2 hojas, una interna y una externa. La hoja interna envía una prolongación, o sea que se invagina hacia la aracnoides, le agarra la aracnoides y también lo lleva hasta la pía madre. Miren aquí, aquí arriba se ve cómo
La dura madre viene, le agarra el aracnoides y llega hasta la pía madre. Entonces hace una fijación lateral de la médula espinal. Y a eso le llamamos nosotros los ligamentos dentados, que es fundamental para que la médula espinal se mantenga en su lugar. Aquí tengo dura madre, esto es dura madre, ¿ok? Esto es dura madre. Aquí no se ve bien las prolongaciones, pero esto que ven aquí, estos son los ligamentos dentados, ¿ok? Esta membrana que se encuentra entre las raíces. Estas son las raíces nerviosas. Esto es fundamental, obviamente, para que la dura madre se mantenga en su sitio, porque esto está prácticamente flotando, la médula espinal, ¿verdad? Ahí tenemos, entonces, dura madre y el ligamento dentado, ¿eh? Hermosa esta imagen. Bien, aquí, esta es una pieza un poco más, con menos color, la vamos a decir, ¿verdad? Tengo la dura madre, ¿ok? Tengo aquí la aracnoides abierta y aquí a los lados tengo el ligamento dentado, ¿eh? Dura madre, aracnoides, ligamento dentado, que se interpone entre las raíces. Miren aquí el ligamento dentado. Y se le llama dentado porque si yo le miro a los ligamentos, como hacen esta forma, parecen como los dientes de una sierra, ¿ok? En teoría, con mucha imaginación. Entonces por eso se le llama ligamento dentado. Esta es una imagen vista desde atrás. Aquí yo tengo la aracnoides cubriendo la cisterna magna, ¿ok? Aquí, ¿qué estructura sería? ¿O qué estructura debería estar acá que se fue retirada? Al retirar la dura madre, se retiró también esta estructura que divide acá los hemisferios del cerebelo. La hoz del cerebelo. ¿Cómo? La hoz del cerebelo. Excelente, súper, muy bien. La hoz del cerebelo, genial. Aquí fue retirada, ¿ok? Acá tengo los senos transversos, y aquí tengo la tórcula. Esto es una vista posterior. Excelente. Bien, ¿y cómo termina la dura madre a nivel sacro? Bien, la dura madre a nivel sacro termina insertándose, como le dije, en el sacro 2 o el sacro 3. Esto va a ir variando, ¿verdad? ¿Cómo termina la dura madre a nivel? Si ustedes se fijan aquí, la dura madre termina, o sea, viene aquí en toda la extensión del canal lumbar, ¿ok? La dura madre, como ya les había dicho una vez, la médula espinal termina a nivel de L1, L2, normalmente L1, a mitad de L1, y a partir de ahí ya solamente vienen las terminaciones nerviosas, ¿ok? Donde termina las raíces nerviosas, donde termina la médula espinal, que sería esta zona, le llamamos nosotros cono medular, se le llama cono medular porque tiene la forma de un cono. Del cono medular se extiende lo que llamamos nosotros el filum terminal, que es como una raíz que realmente está envuelta con pía madre y aracnoides, y que luego aproximadamente a nivel de S2, donde termina la dura madre, y termina ya la dura madre, el filum terminale continúa su extensión y viene y se termina insertándose en la primera vértebra coxígea. El filum terminale constituye entonces también un medio de fijación de la médula espinal, porque esto lo fija hasta abajo, lo fija al coxis, en este caso a la primera coxígea. Entonces, la dura madre, la médula espinal termina a nivel de L1. La dura madre termina a nivel de S2, pero el filum terminal, que nace del cono medular, realmente viene y termina y se inserta en la primera coxígea. Aquí abajo, esto sería nuestro filum terminal, que se inserta en la primera coxígea. ¿Y qué es el filum terminal? Es un medio de fijación de la médula espinal. Normalmente esto se puede identificar en una pieza quirúrgica cuando operamos a nivel del cono medular, porque se ve cómo la médula espinal se afina y lo que se proyecta a continuación ya es el filum terminal. Bien. Esto es una vista de una pieza cadavérica. Aquí tenemos lo que sería la cola de caballo, que están todas las raíces nerviosas. Esto es el sacro. Entonces esto es mi L5, L4, L3, L2,
L1, y aquí termina justamente la médula en forma del cono medular. Desde ahí se proyecta esta prolongación que está aquí, que es la parte más central, que termina insertándose aquí en la primera coxilla, y eso constituye el filum terminal. De hecho que el filum terminal, donde termina la dura madre, porque realmente lo que termina es el saco dural, que es toda la envoltoria. Pero el filum terminal continúa con una prolongación de la dura madre, o sea, está envuelta todavía por dura madre. ¿Okay? De hecho que eso hace que sea un cordón fibroso y bastante duro, ¿verdad? Entonces, eso quirúrgicamente, como le dije, se identifica, y en las piezas cadavéricas normalmente se suele identificar bastante bien de las raíces nerviosas. A veces, dependiendo del mecanismo de conservación, incluso se puede confundir con una raíz nerviosa. Pero hay que tener en cuenta que el filum terminal realmente es un medio de fijación de la médula espinal. Bien, y en la otra pieza que está acá al lado, tenemos aquí toda la cola de caballo. Aquí tengo el cono medular, que es donde termina la médula espinal, y de ahí todo esto, ven cómo es como un cordón fibroso. Esto es el filum terminal. Se diferencia aquí de las raíces. A veces no es tan fácil diferenciarlo porque cuando vos operás a nivel lumbar, por ejemplo, un tumor aquí, vos no ves individualizado, ves todas las raíces juntas, están todas ahí aglomeradas como un cableado. Entonces a veces no es tan fácil, pero siempre hay que buscar el filum terminal hacia el centro, ¿ok? Porque normalmente está bien centralizada eso. Ahí va el filum terminal. Bien, el espacio epidural, ¿verdad? Que ya hablamos un poco. Acá. ¿Dónde está? Ahí está. Bien, el espacio epidural. El espacio epidural, como le dije, es un espacio que queda entre el saco dural, que revista la médula espinal, y el continente raquídeo, que sería este espacio. ¿Okay? En el cerebro, ese espacio no existe. ¿Por qué? Porque ese espacio realmente es un espacio virtual, y que cuando hay un sangrado, ahí recién se ocupa y se forma un hematoma epidural. ¿Okay? Entonces, normalmente eso no existe en el cráneo. Pero en la médula espinal o en el conducto raquídeo sí existe el espacio epidural como tal, y es un espacio verdadero. ¿Okay? Y esto es fundamentalmente importante para la anestesiología. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los anestesiólogos, cuando hacen la famosa anestesia rasquida, si alguna vez ya escucharon, cuando se le punza la espalda al paciente, la punción se hace normalmente a nivel de L2. ¿Por qué? Porque a nivel de L2, como ya no hay médula espinal, en ese espacio es un poco más grande o es menos peligroso darle a la médula espinal. ¿Por qué? Porque obviamente ya no hay médula. Entonces se hace en el espacio L2 también para alejarse un poco del cono medular. Porque el cono medular es la terminación de la médula. Todavía es delicado. Si yo le doy al cono medular, existe lo que se llama el síndrome del cono medular, que es algo bastante grave. Entonces, normalmente se hace a nivel de L2, en este caso L1, L2, en ese espacio, se hace la punción del espacio epidural para la anestesia rasquida. Normalmente se le pone al paciente sentado, flexionado hacia adelante o en posición de cucharita, ¿verdad? Eso van a conocer, famoso cucharita. Pero realmente en gatillo fusil se le dice realmente esa posición. Bien. Aquí de nuevo tengo la dura madre de la fosa posterior. Aquí tengo la médula espinal recubierta con dura madre. Y algo que está lindo en esta imagen es esto que está aquí, es el seno transverso que está abierto. Y este es el seno longitudinal superior. En esta imagen se ve claramente cómo el seno longitudinal superior termina en el seno transverso derecho y no hay confluencia de los senos. Esto es algo muy común. ¿Se acuerdan que dijimos en la clase anterior que la confluencia de los senos como tal se forma en poco más del 20% de los casos nada más? O sea que es muy variable. De hecho que en neurocirugía, todo lo que es el sistema venoso es más difícil estudiar a las venas que a las arterias, porque las venas del sistema nervioso, a pesar de que existen cosas que son constantes, vamos a decir, la estructura que son constantes,
pero hay mucha variabilidad anatómica. Entonces, lo que realmente estudiamos es lo que más se repite, pero que al final nunca es generalizado porque no llega ni al 50%. El polígono de Willis como tal no está formado ni en más del 70% de los casos, o sea que tampoco es no es algo estable, pero dentro de todas las arterias son más estables que las venas. Entonces las venas del sistema nervioso todavía siguen siendo algo bastante complejo de estudiar. ¿Okay? Bien, y esta es la anestesia raquídea. Se le pone al paciente sentado o se le puede hacer acostado en decúbito lateral. Se punza normalmente a nivel del espacio L2, obviamente que se puede hacer más abajo. Si yo punzo el espacio entre la dura madre y el raquis, esa es la anestesia o la punción epidural. Ahora, si yo atravieso la dura madre y voy e inyecto eso alrededor ya de la dura madre, se llama peridural. ¿Okay? Perdón, sí, peridural. Entonces tengo el epidural y el peridural. ¿Ok? El epi es por encima, el peri es por adentro. A nosotros, en neurocirugía y en varias especialidades, lo que normalmente hacemos es la peridural porque punzamos, atravesamos la dura madre y extraemos, por ejemplo, muestras de líquido cefalorraquídeo. Esta es la manera más fácil de obtener muestra de líquido cefalorraquídeo, que es a través de una punción lumbar. En neurocirugía ese es el procedimiento más básico que uno hace porque se pasa todo el primer año haciendo punción lumbar. Porque en todos los servicios, en todas las cátedras, incluso en pediatría, cuando a ellos no les salen, te llaman a vos. ¿Ok? Y este es lo que hacemos nosotros. Los anestesiólogos lo que hacen es la anestesia epidural, que es justamente inyectar un anestésico en el espacio epidural y eso bloquea toda la cola de caballo, entonces el paciente no siente nada desde L2 para abajo. O sea, es una anestesia principalmente cuando son cirugías del hemiabdomen inferior y de miembros inferiores. ¿Ok? Por ejemplo, la cesárea, clásico, ¿verdad? Se hace la cesárea. Bien, la aracnoides, al igual que en el cráneo, también el aracnoide es un espacio vascular, o sea que está conteniendo los vasos de las arterias que van a la médula espinal y también está embebida con líquido cefalorraquídeo. Aquí, si vemos nosotros, ven estas venas, este es el espacio epidural. Esto que está en amarillo es la dura madre. Este es el espacio subaracnoideo. Y esto es la pía madre que está adherida a la médula espinal. Y aquí a los lados vemos cómo la pía madre, la aracnoides y la dura madre forman el ligamento dentado. Que ven cómo le fija a la médula espinal hacia los lados. Entonces la médula espinal queda bien en el centro. El espacio epidural existe tanto atrás como adelante. Y en esta imagen también podemos observar cómo la dura madre viene y se proyecta hacia las raíces nerviosas formando la vaina dural de los nervios raquídeos. Y esa vaina después se continúa como el perineumo. Muy bien. El espacio subdural, así como el cerebro, es un espacio que tiene líquido cefalorraquídeo, entonces es el espacio donde yo puedo punzar y obtener líquido cefalorraquídeo. ¿Dónde voy a punzar? Siempre voy a punzar por debajo de L2. ¿Okay? Nunca punzar donde hay médula. ¿Okay? Porque la médula es una estructura muy delicada. Si yo le llego a punzar la médula, le hago una contusión a la médula y chao funciones medulares dependiendo del nivel en que esté el paciente. Entonces, no, para la extracción de líquido cefalorraquídeo, siempre por debajo de L2. Nosotros habitualmente hacemos entre L4 y L5, que es la zona mucho más alejada luego del cono medular incluso. Entonces, esto es el espacio suranoideo entre la aracnoides y la pía madre y esto está lleno de líquido cefalorraquídeo. ¿Okay? O sea que la médula espinal toda está bañada en líquido cefalorraquídeo. Desde el cono medular hasta la terminación del saco dural, a ver si encuentro una imagen. Aquí. Desde el cono medular hasta la terminación de la dura madre, más o menos desde L2 hasta S2, todo este espacio se le llama la cisterna lumbar. Entonces, la cisterna lumbar contiene las raíces de la cauda equina y contiene LCR.
Nosotros cuando tomamos muestra, normalmente punzamos en este espacio, entre L4 y L5, ¿ok? Aquí solemos punzar nosotros. ¿Por qué no entre L5 y S1? Porque aquí el espacio es muy pequeño, porque el sacro tiene una articulación muy prominente. Entonces, punzar aquí es muy difícil. Casi no hay espacio. Es más fácil punzar entre L4 y L5. Y hacemos una punción a los lados de las apófisis espinosas, punzamos hasta extraer LCR. Eso es algo que hacemos rutinariamente. Bueno, yo ya no hago, hacer mis R1. Pero si me toca hacerlo, voy a hacer. Bien. Y la aracnoides, ¿verdad? Perdón, la pía madre, que es la capa más interna, que está adherida, en este caso, totalmente a la médula. Así también existen pequeñas prolongaciones de la pía madre hacia el vamos a estudiar mejor cuando vemos anatomía de la médula, ¿ok? Y va a formar con la aracnoides y con la dura madre, con la hoja interna de la dura madre, van a formar los ligamentos dentados, que se extiende desde el magno hasta aproximadamente L1. Hasta ahí hay ligamentos dentados, claro, porque no tiene pues lógica que haya ligamentos dentados más abajo si ya no hay médula espinal, ¿ok? Esa es pregunta de examen. Aquí otra vez, toda una visión desde la médula cervical, que está aquí arriba. Esto es cervical, esto es dorsal, y esto ya va a ser más abajo. Bueno, aquí no llegamos a ver la lumbar. Esto es una visión general. Esto es la dura madre que está expuesta. Aquí están los ligamentos dentados. Y estas son las raíces nerviosas envueltas con dura madre al inicio. Todas están envueltas con dura madre. Muy bien. Y ven cómo en el espacio subaranoideo corren los vasos. Aquí está la arteria espinal anterior, que es una de las ramas, una de las arterias que va a vascularizar a la médula espinal. La médula espinal, a diferencia del cerebro, tiene una vascularización muy pobre. Le llegan muy pocas arterias y de hecho que es muy fácilmente, cuando hay, por ejemplo, un shock hipovolémico, es muy común que la médula espinal sufra, porque como tiene pocas arterias, tiene poca irrigación, entonces fácilmente puede ser obliterada de la circulación. Eso es importante. Por eso vamos a ver más cuando veamos médula espinal. Bien, esta justamente fue la cirugía de una disectomía cervical que hicimos el lunes, o el martes, o el viernes pasado. Aquí terminamos meninges. Ahora vamos a circulación de LCR. Bueno, ahí lo recreo porque no estamos para recreo. Entonces vamos a ver circulación de LCR. Ah, ¿verdad? Gracias. Sí, ese me sacó la anestesióloga. Le felicité. Dije que se ganó una cirugía de mi parte. Eso no me quebró. Bien, esto es corto, pero es para completar la parte de meninges, ¿verdad? Después, cuando empecemos a hablar de los ventrículos, vamos a entrar en detalle con la anatomía de los ventrículos. Entonces, el LCR, las siglas son del líquido cefalorraquídeo, es un líquido que recorre o que baña todo el sistema ventricular, las cisternas y el espacio subaranoideo. El LCR se produce a nivel de los ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo por los plexos coroides. ¿Okay? Cada ventrículo tiene su plexo coroides. Hay dos plexos coroides en los ventrículos laterales, uno para cada lado. Hay plexos coroides en el tercer ventrículo, justamente se ve aquí en el techo del tercer ventrículo. Y hay plexos coroides también en el techo del cuarto ventrículo. El líquido cefalorraquídeo que se produce en los plexos coroides recorre las cavidades ventriculares. El ventrículo lateral, aquí arriba, luego ese líquido cefalorraquídeo viaja desde el ventrículo lateral hasta el tercer ventrículo por este foramen que se llama foramen de Monro. Recorre todo el tercer ventrículo. Aquí recibe el LCR que se produce en el plexo coroides del tercer ventrículo. El LCR aquí viene y recorre un pequeño canal que comunica el tercer ventrículo con el cuarto, que es el acueducto de Silvio o también llamado acueducto mesencefálico. El acueducto de Silvio luego se abre aquí al cuarto ventrículo. El cuarto ventrículo también produce LCR
en el techo de caso en el techo inferior. Aquí viene, se une con el LCR que viene desde el tercer ventrículo y tiene dos salidas. Puede salir por este foramen que está aquí, que es el foramen de Luschka, que está lateralmente al cerebelo. El foramen de Luschka sale a la cisterna en la clase anterior. Y puede también salir aquí abajo, por este orificio, que es el foramen de Magendie, que le va a sacar a la cisterna. ¿Qué cisterna esta es? ¿Qué cisterna es esta que está aquí abajo? Entre el cerebelo... Magna. ¿Cómo? Magna. Excelente, muy bien, la cisterna magna. Entonces, el Magendie LCR desde el cuarto ventrículo hasta la cisterna magna y el foramen de Luschka desde el cuarto ventrículo hasta la cisterna del ángulo cóncavo. A partir de ahí, el LCR se distribuye por todas las cisternas, ¿ok? Se va a distribuir por todas las cisternas, la cisterna cerebelosa, aquí va, por Luschka va a ascender hacia la cisterna cuadrigeminal, que está aquí, esta es la cisterna cuadrigeminal, esta es la cisterna del velum interpositum, luego cuando venga hacia adelante van por la cisterna prepontina, la cisterna quiasmática, por la cisterna de la lámina terminalis, ¿verdad? Entonces, a partir de ahí, el LCR se distribuyó por todas las cisternas, recorre todo el espacio subaracnoideo y a nivel del seno longitudinal superior, el LCR va a ser reabsorbido directamente hacia el seno, o sea, hasta la sangre del seno, por unas vellosidades que se llaman las vellosidades aracnoideas, ¿ok? Al ser absorbido esto, pasa al torrente sanguíneo y vuelve a circular por la sangre, ¿ok? Entonces, el líquido cefalorraquídeo se hace a través de un filtrado del plasma, o sea que la producción viene de la sangre al final. Sí, llega a la cisterna magna perfectamente, esto por abajo. Llega a la cisterna magna, recorre todas las cisternas del cerebelo, luego se distribuye hacia arriba, ¿verdad? Yendo hacia arriba, se distribuye la cisterna cuadrigeminal, a la cisterna del velum interpositum, a partir de ahí viene y asciende por el seno longitudinal, en el caso del espacio subaracnoideo, y hacia adelante, esto recorre alrededor de la médula espinal, por eso es que el espacio subdural también tiene LCR en la médula espinal, y a partir de ahí recorre las cisternas prepontinas, quiasmáticas, y todas las cisternas prácticamente están bañadas. Y ahí a partir de ahí viene y asciende también por el espacio subaracnoideo. El conducto central de la médula, que está aquí, se llama el conducto ependimario, también tiene LCR, ¿okay? También circula LCR por ahí. Bien, entonces, el LCR llega hasta el seno longitudinal superior, donde van a tener las vellosidades aracnoideas que se van a encargar de reabsorber al LCR. Esto es la dinámica o la hidrodinámica del flujo de LCR. Se produce en los ventrículos a partir de los plexos coroides, recorre todos los ventrículos, sale del cuarto ventrículo hasta las cisternas a través de los forámenes de Luschka y Magendie, recorre todas las cisternas, ingresa al espacio subaracnoideo y ahí es reabsorbido. Esto es constante. Entonces, el volumen total de LCR en cualquier momento es de 150 cc aproximadamente en una persona sana. ¿Ok? Ese volumen se renueva. ¿Ok? Se renueva a un ritmo de aproximadamente 0,3 cc hora. Entonces, ¿qué significa? Que en el día aproximadamente entre 400 a 500 cc de LCR. Por conclusión, el LCR se renueva aproximadamente 3 o 4 veces en el día. ¿Qué significa? Que de aquí, ahora son las 7:30, 8:30, 9:30, 10:30, 11:30, 12:30. Para la 1:30 de la mañana, yo ya voy a tener 100% LCR nuevo en mi sistema nervioso, porque es el tiempo que le llevó para
renovar totalmente ese LCR. Y ahí la pregunta, ¿y para qué eso es? ¿Para qué ocurre eso? Tenemos un concepto, ¿verdad?, que es justamente la barrera hematoencefálica, que es una barrera que se interpone entre la sangre que viene por el sistema química. Ustedes saben que las arterias recorren el espacio subaracnoideo y el espacio subaracnoideo está bañado de LCR. Entonces el LCR se encarga de, o tiene la función también de limpiar, vamos a decir, de filtrar esa barrera hematoencefálica. O sea, tiene unas funciones fundamentales del LCR. Por eso es importante que se renueve cada tanto. Bien, entonces, acuérdense que el plexo coroides como tal está formado por vía madre, por las arterias coroideas y por el epéndimo, ¿ok? Son tres estructuras que forman al plexo coroides. El epéndimo, que es el epitelio, la arteria, que depende del plexo en que estemos, porque realmente existen tres arterias: la arteria coroidea anterior, la posteromedial y la posterolateral, y cada una va a tener un plexo coroides al cual vascularizar. Vamos a ver cuando estudiemos cada uno de los plexos coroides en sus ventrículos. Y por la pía madre. Entonces, esas tres estructuras realmente forman a los plexos coroides, ¿ok? Y el plexo coroides, a través de la vascularización, filtra el plasma que llega de la sangre, y ese filtrado es lo que se llama LCR, ¿ok? De hecho, que su composición, a pesar de que es del plasma, es muy diferente. Vamos a ver después, justamente aquí, creo que esta diapositiva habla de eso, de la composición del plasma. Es muy diferente su composición porque el plasma tiene, primeramente, menor cantidad de proteínas, ¿ok? Lo normal es encontrar hasta 45 miligramos por cc nada más. La glucosa es menor, 50% menor que la glucosa sanguínea. Poca o nada de celularidad, ¿ok? Y en cuanto a los electrolitos, como sodio, potasio y cloro, también hay en menor cantidad. Eso implica que realmente no es un filtrado total, sino que realmente tiene menor cantidad o menor concentración de ciertos componentes. El LCR, el aspecto es incoloro, es límpido, es insípido, es sin color, sin olor, es inoloro, ¿verdad? Y se le compara con su aspecto como el de cristal de rocas. Miren aquí como esto es una punción lumbar, y ven como el LCR que está en la puntita, la gotita, es cristalina. Ese es el aspecto normal del LCR. Cuando vos haces una punción en un paciente, por ejemplo, que tuvo una hemorragia subaracnoidea, ¿se acuerdan que vimos en la clase pasada? Este LCR viene pintado de rojo. ¿Por qué? Porque hay sangre en el espacio subaracnoideo. Entonces esa sangre se traduce en el LCR de la punción. Si el paciente, por ejemplo, tiene una meningitis, una infección que circunda todo el LCR, esto también viene un color citrino, como un color amarillento. O sea que el LCR se va a modificar según la patología que tenga el paciente. El LCR normalmente no tiene células, pero cuando hay una infección, como una meningitis, hay células inflamatorias. Entonces, eso también me permite hacer el diagnóstico de una meningitis a través de la examinación del líquido cefalorraquídeo. Normalmente, ¿qué yo llevo en cuenta cuando yo, para mí es muy común evaluar el LCR, se le llama citoquímico, se evalúa glucosa, proteínas y células, ¿ok? La glucosa, como se dice ahí, lo normal es que sea 50% del valor de la glicemia sanguínea. Si yo le voy a hacer una punción lumbar a un paciente para evaluar su líquido cefalorraquídeo, también tengo que sacar una muestra de glucosa de sangre. Entonces, supongamos que mi glicemia sanguínea es de 100. Lo normal es que en mi LCR, si yo no estoy infectado, sea por lo menos de 50. ¿Ok? Ahora, si mi glucosa, por ejemplo, en LCR viene 5 y mi normal en sangre era 100, estoy ante un proceso que consume mucha glucosa. Normalmente es sugerente de algo infeccioso. ¿Ok? Como el LCR no tiene células, si yo mnemónico O es decisivo de que evidentemente hay algo inflamatorio. Y por último, las proteínas. Las proteínas normalmente son pocas, pero si hay un proceso infeccioso,
aumentan por encima de 50. A veces tenemos proteína de 1000 y eso tenemos cuando hay una infección. Ustedes no se imaginan las cosas que de los tipos de LSR uno puede ver en el contexto del paciente. Y también el LSR se puede también buscar células cancerígenas. Si vos tenés un tumor en el sistema nervioso y querés evaluar si ese tumor ya se extendió a la médula espinal, por ejemplo, LSR, o sea, las células del LSR. Entonces, la formación, como dijimos, en el plexo coroides. El plexo coroides se forma a través del epéndimo y de la pía madre y está vascularizada por las arterias. Esas arterias se filtran en el plexo coroides y ese filtrado del plasma, eso es el líquido cefalorraquídeo. La producción es constante, que significa que la producción es ininterrumpida las 24 horas del día y nada modifica su producción. ¿Qué significa? Que yo puedo estar acostado, puedo estar durmiendo, puedo estar sentado, puedo estar gritando. El líquido cefalorraquídeo se va a producir en la misma cantidad, al mismo ritmo. Solamente se conoce una condición en donde se altera la producción de LSR, cuando existe un tumor del plexo coroides, que se llama papiloma del plexo coroides, que es un tumor súper infrecuente. En mi pasaje, vamos a decirlo, por la neurocirugía, que tampoco no es muy larga, ahora son 5 años recién que estoy acá, yo vi una sola vez un papiloma de cuarto ventrículo que operamos, salió súper bien, pero tampoco no es así la regla, ¿verdad? Pero sí, el papiloma es la única condición que se ha demostrado que aumente la producción de LSR. El resto de las situaciones no debería aumentar, ¿ok? Entonces, la producción de LSR es independiente de la presión intracraneana también. ¿Qué significa? Que existen patologías o existen condiciones que afectan la presión intracraneana, la producción de LSR no se altera. ¿Okay? O sea que nada prácticamente le altera la producción de LSR. Nada, 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 nada. La presión intracraneana, vamos a hablar de eso después, en la diapositiva vamos a hablar de eso. Entonces, el volumen adulto promedio es de 150 cc, ¿ok? En los niños eso se evalúa más que nada por kilo peso. Hay una distribución entre lo que es el espacio subaranoideo y el espacio ventricular. Obviamente que en el espacio subaranoideo va a haber más LSR. Obviamente es más grande, más amplio el espacio subaranoideo. Y la tasa de producción es de 0,3 a 0,4 cc minutos. El total reemplazo ocurre en aproximadamente 6 horas. Como le dije, de aquí a 6 horas, ustedes ya van a tener LSR nuevo. Muy bien. La circulación del LSR, esto ya hablamos en la diapositiva, en la primera diapositiva, pero aquí es una pieza real, me parece mucho más práctico mostrarla aquí. Entonces el LSR se empieza a producir, realmente se produce en todos los ventrículos, ¿verdad? Pero se produce en el ventrículo lateral, en el plexo coroideo del ventrículo lateral. Ese LSR viene, atraviesa este foramen que se llama foramen de Monro. Aquí tenemos el plexo coroideo del tercer ventrículo que también le aporta LSR. Vienen y recorren juntos hasta llegar al acueducto de Silvio, atraviesa el acueducto de Silvio y aquí se une con el LSR del cuarto ventrículo. Y con él sale lateralmente por Luschka y hacia abajo por Magendie. A partir de ahí se distribuyen por todas las cisternas, llegan al espacio subaranoideo y son reabsorbidos por las velocidades de Magendie. Esa es la dinámica del LSR. Cuando hay una patología que se llama hidrocefalia, que te habrán escuchado porque es una patología súper común, en la hidrocefalia lo que ocurre es pueden ocurrir dos cosas. O se obstruye el flujo de LSR en cualquiera de estas etapas, ¿ok? Puede haber una obstrucción a través de Monro, puede haber una obstrucción a nivel de acueducto de Silvio, o incluso una obstrucción a nivel de Luschka o Magendie. Cualquiera de estos puntos que haya obstrucción, el LSR no va a pasar. Por ejemplo, si la obstrucción es a nivel del Monro, el LSR que se produce en el ventrículo lateral va a quedar atrapado dentro del ventrículo. Y eso va a hacer que, es como un globo, ¿verdad? Va a seguir produciéndose, porque acuérdense, la producción del LSR no se altera. Se va a seguir produciendo LSR, como no sale el LSR del ventrículo, entonces el ventrículo va a empezar a aumentar de tamaño, se dilata, ¿ok? Y eso es la hidrocefalia. Si la obstrucción es a nivel del acueducto de Silvio,
Entonces el LCR va a quedar acumulado en el tercer y en el ventrículo lateral. Si la obstrucción es a nivel de Luschka y Magendie, entonces el cuarto ventrículo también va a empezar a dilatar porque también va a estar obstruido. Entonces ahí va a dilatar todos los ventrículos. A eso se le llama la hidrocefalia obstructiva, cuando hay una obstrucción. Entonces la obstrucción puede ser Monro, Silvio o Luschka y Magendie. Ahora, la otra situación ocurre cuando el LCR no hay obstrucción, el LCR circula normalmente, pero no se absorbe de manera normal las granulaciones. No se absorbe. Eso puede ser, por ejemplo, un paciente que tuvo meningitis. Entonces, cuando cicatrizó la meningitis, esas vellosidades también cicatrizaron y dejaron de funcionar. Entonces, el LCR que se produce normalmente llega a las granulaciones y no se absorbe. No se absorbe. Entonces, va acumulándose en todos los espacios, tanto en las cisternas, pero también en los ventrículos. Y a eso se le llama hidrocefalia no obstructiva o hidrocefalia comunicante. Sí, hay una imagen que se ve, digamos, había una imagen que se veía súper bien. Esta es. Aquí, ven este orificio que está aquí, este es el orificio Luschka. Esto se abre lateral al cerebelo y se abre en la cisterna ángulo punto. Y el de Magendie se abre aquí, entre el cerebelo y el tronco, ¿ok? Y se abre la cisterna magna. Este es Magendie. Incluso creo que hay una imagen. Vamos a ver, hay una imagen en la clase pasada que mostraba eso. Acá. Acá. ¿Mm? Miren aquí, acá, en este espacio, ven toda mi pantalla, ¿verdad? En este espacio, si ustedes se fijan, voy a proyectar para que se vea. Acá. Acá se ve plexo coroides, ¿ven? En este punto, este es el foramen de Luschka. Este es el ángulo punto cerebeloso, ¿ok? La cisterna del ángulo punto. Entonces, de hecho que el plexo coroides sale luego por el foramen de Luschka. Por eso me permite identificar en una cirugía, yo sé dónde está el foramen de Luschka, porque yo sé que de ahí sale el plexo coroides. Entonces, foramen de Luschka sale en el ángulo punto cerebeloso. Y el Magendie se abre a la cisterna magna, aquí. Aquí abajo se abriría el Magendie, ¿ok? ¿Se entendió, verdad? Fundamental que entiendan eso porque para continuar hablando de justamente de la circulación del LCR. ¿Eso te parece? Sí, perfecto. Le voy a mostrar con esa imagen. Esto me parece muy linda esta imagen. Entonces, a ver, acá. Mira acá. El cuarto ventrículo, que es un ventrículo que se encuentra aquí. Aquí, este es el cuarto ventrículo, ¿ok? Que está entre el cerebelo y el tronco. El cuarto ventrículo hacia arriba se comunica con el tercer ventrículo por el acueducto de Silvio. Hacia abajo, voy a ampliar esto, hacia abajo el cuarto ventrículo tiene una salida hacia la cisterna magna. Esa salida por la cisterna magna ocurre por este orificio. ¿Viste este canal? Este canal viene acá y sale acá en un orificio. Este es un agujero, un orificio, que se llama el foramen de Magendie. ¿Okay? Este foramen de Magendie, que está entre el cerebelo y el tronco, comunica el cuarto ventrículo con la cisterna magna. ¿Okay? Eso es hacia abajo. Lateralmente, el cuarto ventrículo, porque acá está el tronco, el cuarto ventrículo estaría acá atrás. Entonces, más o menos, acá estaría el cuarto ventrículo. ¿Okay? Entonces, aquí abajo, hacia atrás, esto es visto desde adelante. Yo lo estoy mirando desde adelante al cerebelo. Si yo me imagino hacia atrás, hacia acá abajo, está Magendie. Y aquí a los lados está Luschka. Y este es el orificio de Luschka o el foramen de Luschka. ¿Y cómo yo sé que es el foramen de Luschka? Porque el foramen de Luschka sale plexo coroides. Entonces, el cuarto ventrículo se comunica con la cisterna ángulo punto lateralmente, porque está a los lados. Hay dos Luschka entonces, hay una Luschka izquierda, una derecha, y hacia abajo y hacia atrás, a través del foramen de Magendie, se comunica con la cisterna magna. Ese es
donde termina la circulación del LSR de los ventrículos. Okay. ¿Entendió? ¿Entendió, chicos? Gracias. No quiero que quede duda, ¿sí? Quiero que pregunten, porque yo sé que son temas, son detalles, son muchos detalles, entonces de repente puede que avance muy rápido, pero pregunten, ¿sí? Bien, aquí tengo un esquema que es muy interesante. Aquí vemos el espacio subaranoideo, aquí corre el LSR y del espacio subaranoideo se prolonga la aracnoides hacia adentro del, este es un corte coronal, hacia adentro del seno y ahí ocurre la reabsorción. ¿Ven? Las vellosidades aracnoideas están dentro de los senos, que es una prolongación de la aracnoides hacia el interior de los senos y ahí se reabsorbe el LSR. Esto es la dinámica normal. Cuando hay una meningitis o, por ejemplo, cuando hay una hemorragia subaranoidea, viene acá la sangre, coagula y las vellosidades aranoideas dejan de absorber LSR. Y ahí ocurre lo que se llama la hidrocefalia no obstructiva. ¿Okay? Bien, entonces la absorción de LSR ocurre mediante las vellosidades aranoideas. Estas vellosidades es una prolongación del aracnoides hacia adentro del seno. Miren aquí cómo se mete la aracnoides, se mete dentro del seno y gracias a un filtrado el LSR pasa hasta el seno. Y ahí el LSR vuelve a la circulación general, o sea, vuelve a la sangre. Esto es fundamentalmente importante conocer. ¿Por qué? Porque la absorción de LSR sí se puede alterar por los cambios de presión. ¿Okay? Entonces, de hecho que la absorción de LSR se modifica cuando uno está de pie y cuando uno está acostado. ¿Por qué? Porque afecta la presión. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Supongamos que yo estoy acostado, la presión, la tendencia es que la presión a nivel de la cabeza disminuya y cuando yo me ponga de pie, aumente. Eso puede alterar la absorción de LSR. Pero ¿qué es lo que se altera? La presión sanguínea, para contrarrestar esos cambios de presión. Por eso uno no se da cuenta cuando está acostado y se levanta, uno no siente los cambios de presión porque el organismo se encarga de regular sin que yo me dé cuenta. Entonces, la reabsorción de LSR sí se puede alterar por la presión intracraneana, sí se puede alterar por los cambios de posición de la persona. Por eso es que la absorción de LSR es el mecanismo que puede alterar o puede afectar la presión del LSR dentro del sistema nervioso central. La presión del LSR dentro del sistema nervioso central es aproximadamente, o sea, la presión intracraneana es aproximadamente 15 milímetros de mercurio. ¿Okay? Y esa presión se puede modificar por los movimientos, por los cambios de posición o incluso ciertas patologías, como le dije, por ejemplo, cuando hay una hemorragia subaranoidea, la sangre viene, tapona la granulación subaranoidea y entonces el LSR ya no puede ingresar para ser reabsorbido. Y ahí se empieza a acumular, acumular y acumular. Entonces, vamos a hablar un poquito, ya estamos terminando, vamos a hablar un poquito de lo que es la hipertensión endocraniana. Pero es algo que ustedes van a escuchar muchísimo y me encantaría que ya desde ahora, desde chiquitos, porque yo a ustedes les veo como niños, desde chiquitos, ustedes ya escuchen este término, porque yo realmente este concepto yo escuché cuando estaba cursando ya clínica médica, porque, como le digo, yo tuve muy poco contacto con neuro en la época de la facultad, igual siempre amé neuro porque era algo que yo buscaba, pero realmente tuve muy poco contacto. Y esto es algo que van a escuchar muchísimo, la hipertensión endocraniana. Entonces, la presión promedio del LSR dentro de los ventrículos es de aproximadamente 10 milímetros, oscila entre 5 y 15. ¿Okay? Esa presión es la presión con que llega el LSR hasta las velocidades aracnoideas. A nivel, el seno venoso tiene una presión menor a 5. ¿Okay? Normalmente una presión entre 8, 7, pero casi siempre menor a 5.
Entonces, si la presión del LCR es de 10 y aquí es 5, por gradiente de presión el LCR pasa hacia el seno longitudinal. ¿Ok? Eso es importante para la absorción del LCR. Si se afecta este cambio de presión, por ejemplo, si aumenta la presión dentro de los senos por X patología y la presión se pone a 20, evidentemente que el LCR no se va a reabsorber, porque la reabsorción es solamente por gradiente de presión. ¿Ok? Entonces, la presión es de 10 aproximadamente. ¿Ok? La presión intracraneana se puede afectar con lo que se llama como las maniobras de Valsalva. Por ejemplo, cuando uno va al baño y quiere hacer popó, uno hace fuerza y uno siente una presión en la cabeza. Esa es una maniobra de Valsalva. Cuando uno tose, tosan ahora, van a sentir una presión en la cabeza. Eso es porque al hacer esas maniobras aumenta la presión dentro de la cabeza. Esos cambios de presión pueden afectar la reabsorción de LCR, pero como no es algo constante, entonces uno no siente. Pero cuando hay algo patológico, como un tumor, una inflamación, ahí sí ocurre el aumento de la presión dentro de la cabeza y eso se traduce como hipertensión endocraneal. ¿Ok? Y ya hablamos de lo que es la hidrocefalia, ¿verdad? Que es cuando hay una obstrucción del flujo o un defecto en la reabsorción. Y ese acúmulo de LCR genera hipertensión endocraneal. Entonces, la presión arterial promedio es de 15 milímetros, ¿ok? Varía entre 7 y 15 dependiendo de la posición, ¿ok? Porque uno acostado es una presión, de pie es otra presión. Y la presión intracraneana está regida por una ley, por una doctrina, que es la doctrina de Kelly-Monro, que estudia al contenido craneano en 3 elementos: la masa encefálica, la sangre y el LCR. Cuando yo tengo aumento de la presión intracraneana, lo que yo puedo medir de manera bien objetiva es la presión del líquido cefalorraquídeo. Le instalo al paciente un catéter dentro del ventrículo y puedo medir la presión dentro de los ventrículos. Puedo también calcular la presión de la sangre, pero es más difícil. La hidrocefalia causa hipertensión arterial y causa bradicardia. Esa es la fisiopatología. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la presión aumenta dentro, o sea, ¿qué pasa? La sangre arterial no logra vencer la resistencia de la presión intracraneana, entonces aumenta su presión para llegar al cerebro. Por eso hay hipertensión arterial. Y la bradicardia es un reflejo autónomo, es un reflejo, ¿cómo se le dice? Contrario a eso, ¿verdad? Entonces, la tendencia es bradicardia. Entonces, la doctrina de Kelly-Monro estudia 3 elementos: el volumen sanguíneo, cerebro y el líquido cefalorraquídeo. En un paciente normal hay un equilibrio entre el cerebro, la arteria, la vena, o sea, la sangre venosa, y el líquido cefalorraquídeo. Cuando empieza a alterarse cualquiera de estos 4 o cualquiera de estos 3, porque la sangre es una sola, tanto sea arterial o venosa, cuando se afecta cualquiera de los 3, empieza a alterarse la presión dentro del cráneo. Y eso es la hipertensión endocraneana. ¿Okay? Cuando yo tengo un paciente con hipertensión endocraneana, lo único que yo puedo medir de manera objetiva y decir este paciente está con hipertensión endocraneana es midiendo la presión del líquido cefalorraquídeo a través de los ventrículos. Y existen otros signos clínicos cuando yo hablo de hipertensión endocraneana. Uno de los signos más característico, y le llamamos nosotros patognomónico, es el edema de papila. Como ustedes saben, la retina es una estructura nerviosa, es realmente una prolongación de la corteza cerebral. En el punto en donde la retina hace contacto con el nervio óptico, eso se le llama papila. Esta papila que ven aquí es una papila normal, una papila que tiene unos bordes bien lisos, ¿verdad? Chiquitito, bien dibujado, bien claro es. El que está aquí al lado, miren cómo la papila está aumentada de tamaño. Es una papila toda borrosa, no tiene un límite bien definido. A esto se le llama el edema de papila o papiledema. ¿Y por qué ocurre esto? Cuando aumenta la presión dentro de la cabeza, hay una ectasia, se le llama, que es cuando se altera el retorno venoso de las venas que recubren la vaina del nervio óptico.
Entonces, como esa sangre venosa no puede entrar al cerebro, ¿por qué? Porque dentro del cerebro está muy aumentada la presión, cae una presión aumentada. Entonces la sangre venosa no puede ir hacia adentro, no puede ir hacia el cráneo. Entonces esa sangre empieza a acumularse en la vaina del nervio óptico y eso genera un edema. ¿Ok? Y ese edema luego se traduce hasta la papila. Entonces, cuando yo le hago al paciente, cuando yo tengo un paciente que yo sospecho que tiene hipertensión endocraniana, le hago un examen que se llama fondo de ojo, donde lo que hago es dilatar la pupila y mirar la retina con un oftalmoscopio, se llama, como una linternita, pero para mirar ojos. Y lo que se busca es ver esto. Si yo veo una papila así, edema papila, eso es sello de que el paciente está con hipertensión endocraneal. ¿Ok? ¿Se entiende esto? Ok, genial. Es que el silencio a veces me asusta. Bien, entonces, ¿qué hago yo? Tengo un paciente, tiene hipertensión endocraneana, yo necesito objetivizar esa presión intracraneana, entonces voy a colocarle un catéter que se llama catéter de PIC. Es un catéter que se introduce en la cavidad ventricular, se hace un pequeño orificio en el cráneo que se llama trepanación. Se introduce el catéter, normalmente se tiene que introducir en el ventrículo lateral, en este caso en el asta frontal. Ese catéter se conecta a una regla que va a medir la presión. La presión, como dijimos, normalmente llega hasta 15. Por encima de 20 es lo que nosotros ya consideramos hipertensión endocraneal. Y eso me va a permitir tomar ciertos tipos de conducta. Por ejemplo, si el paciente se persiste con hipertensión endocraneana, tengo que ver si hace falta otra cirugía. Por ejemplo, descomprimir al cerebro, sacar el hueso y dejar que el cerebro pueda edematizarse o hincharse. Entonces, cuando yo le conecto al monitor este catéter obviamente llega a la regla y esta regla se conecta a un monitor, me tiene que traducir esta curva, que es la curva de la PIC. La curva de la PIC tiene tres picos, P1, P2 y el P3. P1 es arterial, P2 es venosa. Esta es la curva normal, P1 mayor que P2. Ahora, en la hipertensión endocraniana esto se afecta. ¿Por qué? Porque aumenta la presión en las venas, ¿se acuerdan? Aumenta la presión en la vena, no se absorbe el LCR, entonces P2 es mayor que P1. Esta es una curva patológica. Y ahí les voy a mostrar un video de un paciente nuestro. Creo que es... Esto creo que es... Ahí. Ay, no, este justo sale muy feo. Veamos a uno que sale más lindo. Ahí. Quiero que me digan si se ve bien el video. Miren acá. Acá lo te marca, este es el monitor. Acá lo te dice PIC. Quiero que me miren esta curva y me digan qué le parece esta curva. A ver, ¿dónde yo puedo dibujar? Draw, guys. Miren acá esta curva. ¿Qué les parece? Esta es P1, esta es P2 y esta es P3. ¿Les parece que esta curva es normal o no? Aparentemente no. Claro, P2 está enorme con respecto a P1, ¿verdad? Incluso creo que en un punto dado marca la PIC. Vamos a ver si llega a marcar la PIC. Ahí está, miren ahí. Miren cuánto marca la PIC. ¿Cuánto es el valor normal, dijimos? ¿Hasta cuánto? Muy bien, hasta 20 incluso podemos tolerar nosotros normalmente, ¿verdad? Pero acá tenía 43. Tenía una flor de hipertensión endocraniana. Este es un paciente que tuvo una hemorragia subaranoidea y le colocamos un catéter de PIC y me mostraba esta curva. El paciente terminó con una craniotomía compresiva, pero infelizmente terminó falleciendo el paciente. Esto es lo normal. P1 mayor que P2. Esto es la curva normal. Esto es lo normal. P1 mayor que P2.
Y lo patológico es cuando se invierte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la presión venosa, que es representada por P2, aumenta. Y ahí no se absorbe el LCR. Entonces, ese es un poco de lo que es la fisiopatología de la hipertensión endocraneana. Cuando ustedes tienen un paciente con hipertensión endocraneana, la colocación del catéter de PICC, este catéter, es para poder objetivizar la presión intracraneana. Entonces yo voy a tener el diagnóstico de certeza de que tengo hipertensión endocraneana y con esos valores yo tengo que determinar si voy a necesitar operar o no otra vez al paciente. Y una de las cirugías que se puede hacer es la craneectomía descompresiva, que es se saca la mitad del cráneo de una parte de la cabeza y se deja a la cabeza sin cráneo de esa parte y solamente se cierra con la piel. Eso para que ese cerebro que está hinchado, que está con hipertensión, pueda disminuir su presión y salvarle la vida al paciente. ¿Okay? Entonces, la colocación de un catéter de PICC no es tratamiento, sino que es una medida para que me va a ayudar a mí a cambiar mi conducta. 20, sí, nosotros normalmente 20. Eso es muy variable, obviamente, depende mucho también del monitor, depende mucho también del tipo de traductor que usa, pero normalmente nosotros en la práctica hasta 20 toleramos para hablar de hipertensión, pero ustedes tienen que saber que lo normal es hasta 15, ¿ok? Hasta 15, eso es lo normal. Nosotros en la práctica nomás le damos un rango entre 15 y 20, ¿ok? Antes de tomar una decisión. Si persiste por encima de 20, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Como esto está conectado directamente al ventrículo, yo puedo abrir el catéter y drenar el SR. Y muchas veces con eso ya baja la presión y si con eso yo logro mantener al paciente sin ir a cirugía, muchas veces con eso es suficiente hasta que pase la etapa aguda de su patología X, ¿verdad? Sea la causa cual sea. Esto puede ser post-trauma, post-hemorragia, post un tumor, o sea, muchas causas. Incluso post-operatorio nosotros a veces, dependiendo del tipo de cirugía, le dejamos al paciente con un catéter de PICC y va a la terapia intubado y monitorizado. ¿Ok? ¿Queda alguna duda? ¿Alguna pregunta con respecto a, obviamente, lo que yo les hablé acá de hipertensión endocraneana? Si salen preguntas en el examen, van a ser preguntas más anatómicas, ¿ok? No les voy a preguntar el valor de P1 y de P2, no se preocupen por eso. Pero sí les muestro esto porque es algo muy común, es algo que en el hospital de Ciudad del Este esto se hace, se le coloca catéter de PICC ahí a los pacientes, dependiendo de la patología. Y de hecho que esta es la primera cirugía que uno hace de R1 en la residencia de neurocirugía, que es colocar un catéter de PICC. O sea que si alguien de ustedes, día de mañana, hace neurocirugía, su primera cirugía va a ser colocación de catéter de PICC. Es algo cotidiano. Después ya es incluso algo, colocar un catéter de PICC, tu primer catéter de PICC te puede durar una hora, a mí me duró una hora. Hoy en día, 15 minutos más. El catéter de PICC idealmente tiene que entrar en el ventrículo lateral. Existen situaciones donde igual se puede dejar en parénquima, porque a veces no es fácil. Cuando los ventrículos están muy chicos o están, por ejemplo, muy desviados o la anatomía está muy alterada, es difícil que el catéter entre en la PICC en el ventrículo, entonces igual se deja dentro de parénquima, porque igual va a medir la presión, igual me va a servir. Solamente que no me va a servir para drenar, por ejemplo, el LCR, porque al no estar dentro del ventrículo no voy a tener acceso al LCR. Idealmente tiene que estar dentro del ventrículo para que yo pueda, si hace falta, drenar el LCR para que disminuya la presión dentro de la cabeza. Que eso es algo que está indicado. Normalmente ahí nuestro límite es 20. Entonces, si el paciente llega a PICC 20 y mantiene esa PICC, ahí le abrimos el catéter, drenamos el LCR y dejamos. Exactamente, ventrículo lateral. Y entramos en el asta frontal. Eso es, existe obviamente toda una, ¿cómo se llama? Unas mediciones cranométricas, ¿verdad? Para poder entrar al catéter, para entrar al ventrículo lateral. Bueno, y creo que esa es la última, chicos. Ahora sí, creo que es la última diapositiva. Súper. Y esta es una foto de hace 2 horas. Este es el equipo. Hoy justamente en la tarde estábamos operando
hematoma subdural. Yo como jefe. Este que está aquí enfrente es mi R3. El que está aquí es otro R3. No se ve tu pantalla. Ah, espera que. A ver. Ah, sí, dejó de compartir. No, que le muestro nomás esta foto que es de hoy, ahora de la tarde. Esta le muestro nomás el equipo con quien yo estoy todos los días. Acá estoy yo, sí, por si no me acuerdan cómo soy. Aquí tengo mi R3, que se llama Ítalo. Este es mi otro R3, se llama Kevin. Ellos son los R3 directamente por debajo de mí. Aquí estábamos operando un hematoma subdural, ahora de tarde recién nomás. Este es el R1 que está trepanando. Este es el trépano, que es para agujerear el cráneo. El R1 que estaba aprendiendo, obviamente. El R3 estaba retando, eso es normal. Y este es el otro R1. Y las dos doctoras son médicas internas que están rotando por neurocirugía. Este es el equipo hoy de la tarde. Con lo que yo más convivo, porque nosotros somos los que todos los días estamos trabajando en el hospital. Bueno, chicos, no sé si hay alguna pregunta, dudas. Yo sé que es muchísima información nueva. No se asusten. Yo les voy a pasar esta clase porque esta clase yo saqué. Parte de la clase realmente mayormente es de nuestro libro base, pero algunos datos saqué de un libro que es un libro de neurocirugía, que es el libro de Greenberg. Entonces hay datos que no van a encontrar en el libro de Fretes. Entonces le voy a pasar, esta clase le voy a pasar completa para que tengan también esos valores. Sí, el de seno también. Sí, le voy a pasar todo. Ya justamente ahora recién nomás convertí a PDF para enviar porque era muy grande el archivo. Vos grabaste para pasar. Yo no sé quién grabó. Me apareció nomás la opción de que alguien grabó. No sé quién grabó. La verdad que no grabé. Yo no sé ir a grabar, chicos. Se puede grabar la clase, ¿verdad?